Imagina que caminas por las calles empedradas de la antigua Roma, donde el bullicio incesante de vendedores ambulantes, esclavos que cargan mercancías, ciudadanos que debaten y sacerdotes que rezan a los dioses llenan el ambiente. A medida que el sol comienza a ponerse, te llega una noticia excitante: has recibido una invitación a una de las fiestas más exclusivas de la ciudad, organizada por un senador de renombre. ¿Deseas saber cómo eran dichas fiestas? Entonces quédate con nosotros hasta el final. Recuerda suscribirte, dar like y activar la campana de notificaciones. Vamos a comenzar. Las fiestas en la antigua Roma no eran una simple cena o reunión, sino uno de esos banquetes legendarios que combinan espectáculo, política y lujo. ¿Qué sucede realmente detrás de esas puertas cerradas? Hoy vamos a viajar a las entrañas de la Roma imperial para descubrir las intrincadas dinámicas y los excesos de estas celebraciones que definieron a toda una clase de la sociedad romana. Primero, las fiestas romanas, más que celebraciones, un juego de poder. Las fiestas privadas en la Roma antigua, conocidas como convivia, eran mucho más que simples banquetes o reuniones sociales. En una sociedad profundamente jerarquizada, donde el estatus lo era todo, ser invitado a una de estas fiestas representaba un reconocimiento de tu relevancia social y política. En muchas ocasiones, el verdadero propósito de estos eventos era consolidar alianzas, discutir acuerdos comerciales o políticos, y a veces, tejer intrigas y complots. El anfitrión no solo mostraba su hospitalidad, sino que afirmaba su poder y superioridad, al tiempo que desplegaba un sutil arte de la manipulación. Los invitados podían ser senadores, cónsules, generales victoriosos, ricos mercaderes, e incluso poetas o filósofos de prestigio. Pero no solo los ciudadanos romanos asistían, diplomáticos y embajadores de otros territorios también eran convocados. Imagina a un noble, o un comerciante egipcio sentado junto a un poeta latino discutiendo sobre los últimos avances filosóficos, mientras disfrutan del mejor vino del imperio. En muchas de estas ocasiones, las fiestas servían como una muestra del vasto alcance del imperio romano, no solo en términos de territorio, sino de cultura y recursos. Segundo, la lista de invitados, un arte estratégico. La selección de los invitados era un acto calculado. Los anfitriones no elegían a sus comensales al azar. Se invitaba a aquellos cuya presencia podía resultar ventajosa, amigos políticos, posibles aliados, ricos benefactores o personajes cuya lealtad era conveniente asegurar. No asistir a una de estas celebraciones podía ser percibido como un desaire o una amenaza política, lo que generaba tensiones sociales. Así, las fiestas privadas romanas eran un escenario en el que las relaciones interpersonales se ponían a prueba constantemente. Las invitaciones no se extendían solo por cuestiones políticas. A veces, el anfitrión simplemente quería impresionar a sus contemporáneos, atraer a aquellos considerados de buen gusto o reputación impecable. La reputación de un anfitrión podía construirse o destruirse según la calidad de su banquete y el prestigio de los asistentes. Se decía que Lúculo, uno de los generales más ricos de la historia romana, era famoso por ofrecer banquetes tan extravagantes que incluso sus enemigos reconocían que había elevado las fiestas a la categoría de arte. Según cuenta Plutarco, Lúculo tenía una sala de banquetes distinta para cada ocasión, y cuando sus esclavos preguntaban cuántos invitados tendría, él contestaba que hoy cenará Lúculo con Lúculo, como señal de que se merecía el banquete más opulento incluso si comía solo. Tercero, el banquete, un despliegue de lujos y manjares. Una vez dentro, la primera impresión al llegar a una de estas fiestas privadas en Roma era la opulencia del entorno. Los anfitriones competían por sorprender a sus invitados no solo con la comida y el vino, sino también con el ambiente y la decoración. Las paredes solían estar decoradas con frescos elaborados que mostraban escenas mitológicas o triunfos militares, y los mosaicos de las villas aristocráticas eran auténticas obras de arte. El mobiliario, desde los triclinia, sofás inclinados donde se recostaban para comer, hasta los cubiertos, era una muestra del poder y el prestigio del anfitrión.
El banquete en sí mismo era un espectáculo. Los manjares servidos eran a menudo exóticos y caros, traídos de todas las partes del vasto imperio. Se ofrecían platos de aves como el faisán, el pavo real o incluso flamencos, cuyas lenguas, se decía, eran un verdadero manjar. El garum, una salsa fermentada de pescado, era un acompañamiento popular y se utilizaba para aderezar una variedad de platos, siendo un símbolo de lujo por su compleja producción. En algunas fiestas se presentaban platos extravagantes y surrealistas que desafiaban las normas de la cocina contemporánea. Por ejemplo, se cuenta que el emperador Heliogábalo organizaba banquetes donde servía comidas tan elaboradas y confusas que sus invitados a menudo no sabían lo que estaban comiendo. En una ocasión, se dice que presentó un banquete compuesto enteramente de partes de un solo tipo de animal, una comida hecha solo de lenguas de flamenco, otra compuesta exclusivamente de ojos de pescado. Uno de los platos más extravagantes descritos por los cronistas romanos era el trógon de Apicio, un banquete ofrecido por el famoso gastrónomo Marco Gabio Apicio, quien organizó cenas tan lujosas que la historia lo recuerda como uno de los primeros grandes chefs de la humanidad. Apicio era famoso por su capacidad de transformar ingredientes ordinarios en delicias extraordinarias, utilizando técnicas de cocina avanzadas para impresionar a sus invitados. Cuarto, el vino y los placeres sensoriales. El vino era otro de los grandes protagonistas de la fiesta. Los romanos eran aficionados a beberlo, pero lo hacían con cierto refinamiento. No bebían vino puro, lo consideraban una práctica bárbara. En su lugar, lo mezclaban con agua, especias y miel. Las jarras y copas utilizadas eran de materiales preciosos como el vidrio soplado, el bronce o incluso el oro, lo que nuevamente indicaba el estatus del anfitrión. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y la moderación se dejaba de lado, el consumo excesivo de vino se hacía más común. Los invitados podían terminar profundamente ebrios, dando pie a situaciones que en otra ocasión serían consideradas inapropiadas o escandalosas. El vino desinhibía, y como consecuencia, los límites sociales se difuminaban. Los excesos alcohólicos y la posterior liberación sexual no eran poco comunes. En las fases más avanzadas del banquete, llamados comisatio, el ambiente se relajaba tanto que era habitual que los invitados comenzaran a cantar, declamar poesía o involucrarse en juegos de azar y apuestas. Quinto, el papel de los esclavos y prostitutas en el entretenimiento. En estas fiestas, los esclavos no solo servían la comida y el vino, también jugaban un papel fundamental en el entretenimiento de los invitados. Los esclavos más jóvenes y hermosos solían ser seleccionados como cubicular y, aquellos que atendían a los invitados de cerca, llenando sus copas y proporcionando servicios personales, muchas veces de naturaleza sexual. Además de los esclavos, las prostitutas eran una parte casi regular del entretenimiento. En muchas ocasiones, se trataba de mujeres y hombres educados en las artes del placer, que desempeñaban papeles clave en el desarrollo de la fiesta, desde bailar y cantar hasta participar en juegos eróticos. En este sentido, los banquetes romanos eran un espacio donde se transgredían, al menos temporalmente, los rígidos roles sociales. Los cronistas describen que durante las fiestas del emperador Nerón, había un ambiente de libertinaje tal que esclavos y nobles se mezclaban en bacanales eróticas. Se dice que, en sus banquetes más desenfrenados, Nerón decoraba el entorno con flores exóticas, frutas perfumadas y perfumes caros, y organizaba espectáculos donde él mismo participaba como protagonista. Sexto, la paranoia del envenenamiento, el lado oscuro del banquete. A pesar de la aparente alegría y camaradería de estas fiestas, no todo era felicidad. El envenenamiento era un riesgo constante. La política romana era brutal, y eliminar a un rival a través del envenenamiento en una cena era una estrategia conocida. Esto generaba un nivel de desconfianza entre los asistentes, quienes a veces tomaban precauciones extremas, como llevar su propia comida o tener esclavos que probaran los alimentos antes que ellos.
El famoso senador y filósofo Séneca, mentor del emperador Nerón, menciona en sus escritos cómo los aristócratas solían emplear un esclavo conocido como praegustator, cuyo único propósito era probar la comida antes de que llegara al plato de su amo. Este acto de precaución no era solo una cuestión de seguridad, sino también un reflejo de la paranoia que permeaba las clases altas romanas. Las fiestas privadas romanas eran mucho más que simples celebraciones de la vida. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Recuerda compartir, suscribirte, recomendarnos y activar la campana de notificaciones. Hasta pronto.